Trabajo práctico número 2 de la materia Fundamentos de Transferencia y Cantidad de Movimiento. En el siguiente práctico demostramos la aplicación de Bernoulli, que es la contracción de una sección de una tubería por efecto de disminución de la presión. Al presente grupo le corresponde plantear experimentalmente una situación para aplicar dicha ecuación con las consideraciones necesarias. Principio de continuidad. El principio de continuidad nos dice que el caudal de una tubería se mantiene constante en todo momento en el movimiento de ese fluido por el mismo, es decir, que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, en donde la ecuación es similar a la de continuidad ya conocida por nosotros, que expresa la difusión de masa como la doble integral de la velocidad por la densidad por el coseno del ángulo entre la normal a la superficie de control y el vector de dicha velocidad. Solo que para esta situación, al estar hablando del mismo fluido atravesando la superficie 1 y 2, la variable densidad no se tiene en cuenta. Principio de Bernoulli. Bernoulli explicó fenómenos de los fluidos en los cuales la energía se conserva. Este principio relaciona la presión con la velocidad y la altura de un fluido que circula por un tubo. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Es decir, la ecuación de Bernoulli en sí misma no constituye una ley independiente de la física, sino que es consecuencia de la ley de la conservación de la energía de un fluido ideal. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad por su presión. Para llegar a la expresión expuesta en la diapositiva como ecuación de Bernoulli, hemos hecho una serie de consideraciones que se mencionan a continuación. El flujo del fluido debe ser estable o permanente, considerándose nula la acumulación, por lo que sustraemos en primer lugar el término correspondiente de la misma, que abarcaría las energías experimentadas por el sistema en la acumulación, y en segundo lugar, se visualiza que, antes de llegar a dicha expresión general, se cancelan los flujos másicos como consecuencia de esta suposición también. El fluido es incompresible, de densidad constante, porque se aplica a líquidos y gases a bajas presiones. El fluido es ideal, no viscoso, es decir que no habrá pérdidas por fricción. W sub z será igual a 0. El sistema es adiabático, Q es igual a 0. El sistema no experimentará trabajo mecánico, W sub S igual a 0, por lo tanto, no existe trabajo de un eje giratorio que atraviese la superficie de control, ni tampoco elevación de un peso una distancia h. No habrá cambios de energía interna, es decir, que delta U será igual a 0, ya que no estaríamos considerando vibración ni rotación de enlaces químicos para la unidad de masa de fluidos. El proceso será isotérmico a temperatura constante. Nuestro sistema consta de dos botellas plásticas unidas entre sí, como se ve en el gráfico. Tomaremos un volumen de control que nos arroje superficies en la entrada de la parte ancha y en la salida de la parte angosta. Teniendo en cuenta que se generan dos círculos en la superficie, podremos determinar el área de dicho círculo a través del diámetro que conocemos. De la parte ancha el diámetro será de 8 centímetros y de la parte angosta de 2. Teniendo en cuenta que no hay acumulación, el caudal de entrada y salida será el mismo. Reemplazando en esta ecuación los valores de área, conseguimos que la velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de entrada por el diámetro al cuadrado de la entrada sobre el diámetro al cuadrado de la salida. Reemplazando los valores de diámetro conseguimos que la velocidad en la salida va a ser igual a 16 veces a la velocidad de la entrada. Reemplazando esto en la ecuación de Bernoulli nos da una igualdad de la cual se desprende que el término en rojo va a ser mucho más chico que el término en azul. Y para que esta igualdad se mantenga, la presión 1 en la entrada tiene que ser mayor que la presión 2 en la salida. A nuestro grupo se le designó demostrar la disminución de presión en la contracción de una tubería. Como mecanismo para poder ejemplificar el efecto, elegimos un tubo de Venturi. Para recrear dicho elemento utilizamos dos botellas unidas por sus extremos superiores y al sistema se acopló una manguera con un líquido.
El experimento consiste en demostrar que al pasar una corriente de fluido se observa una disminución de presión en la sección de menor área de lo que vendría a cumplir el rol de nuestra tubería.